Y quiero pedirle al Señor que nos dirija bajo el título Resultados, ayúdame iglesia, resultados, no los oigo, resultados de una elección. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque cada uno de nosotros somos evidencia clara, fidedigna, de que el poder de Dios habita entre su pueblo, porque nos has protegido, has mantenido la sonrisa en nuestros rostros y todavía nuestro corazón sigue confiando en el que vive para siempre. Al mirar al lado, Señor, vemos nuestros hermanos detrás de una máscara, pero los vemos confiando en el Señor. El culto se ha levantado, la iglesia ha cantado, hemos orado, hemos ofrendado, hemos sido fiel a lo que nos has solicitado. Pero ahora, Señor, queremos que al abrir tu palabra no nos entretenga tu palabra. Tu palabra impacte nuestro corazón, trascienda a lo más profundo de nuestro ser y ponga claramente en cada una de nuestras vidas la certificación de que Dios nos ha hablado a cada uno personalmente. Gracias, Señor, porque libremente podemos levantar este culto. Bendice a todos y a todas las que están a través de la vía cibernética y que desde donde se oiga mi voz o llegue esta transmisión, también al igual que en tu casa, haya bendición de lo alto. Te lo pido, Señor, confiando en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. Dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Dígaselo al que está cerquita de usted, prepárate para la bendición. Resultado de una elección. Hermano querido, la palabra decisión, la palabra elección, en las pasadas semanas se ha multiplicado en millones de ocasiones. No tan solo en la prensa escrita, sino también en la prensa televisiva. La palabra decisión, elección, fue repetida una y otra vez. Aquellos que leen todavía el periódico, aquellos que buscan entre las líneas digitales de la internet, pueden certificar lo que estoy diciendo. No había un solo párrafo, no había un solo documento, no había una sola interrupción de la última noticia, no había un solo resultado donde la palabra elección, la palabra decisión se volvía a repetir una y otra vez. Pensemos en esa palabra en esta ocasión, la palabra elección. Si usted la busca en el diccionario, evidentemente puede encontrar algunas líneas importantes. En primer lugar, una elección es una acción y efecto de elegir. Una decisión se resume en eso, en una acción. Déjeme decirle algo. Si usted toma una decisión o tomar una decisión, es tomar la decisión o no tomarla. Si usted deja de tomar la decisión, eso es una decisión. Así que elegir es un acto, elegir es una acción, es la libertad para obrar. Cuando usted lee la palabra elección, cuando yo la leo, usted necesita poner en su mente que usted y yo, la palabra libre albedrío, es una palabra entre el contexto de la realidad de nosotros los creyentes. Pero la palabra elección lleva a nosotros, a nuestra mente, la imagen, abre la ventana de que tengo la libertad para obrar. Quisiera leer para ustedes del diccionario de Alfonso Lockhart. Dice que la elección es un término que se utiliza en la teología para designar el acto mediante el cual, escuche bien, querida iglesia, Dios toma para sí un pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Dígamelo usted. Israel. O una persona. ¿Cuál es la persona? El creyente.
La raíz de la palabra hebrea significa, a ver si escucho a la iglesia ahora, ¿qué cosa? Escoger. Elegir es escoger. Millones y millones de personas en las pasadas semanas estuvieron detrás de una urna como esta. Estuvieron detrás de un lugar como este, completamente privado. Una máquina, si usted no ejerció su derecho a votar como ciudadano, elección que usted tiene y que yo tengo y que usted decide, y si usted llegó ese día y estuvo como parte de los millones que estuvieron detrás de ese, usted tuvo la acción de decidir. Usted se paró detrás de ese mueble, sea de forma digital o sea de forma escrita. Usted se paró libre y confiadamente a tomar una decisión entre su propia conciencia y su propia realidad. Nadie le torció el brazo entre tantos de esos millones que ejercieron este ejercicio. Si usted piensa que yo vengo a hablar de los resultados de la elección, permítame frustrarlo. Si usted piensa que el pastor de esta iglesia va a dar su opinión sobre lo que la nación y el mundo está viviendo, permítame frustrarlo. No voy a gastar un solo instante en comentar, añadir al ejercicio por el cual nosotros tuvimos que ver, leer y observar durante las pasadas semanas. Pero sí, todavía estamos en el 2020. Pero sí, el pastor todavía va a hablar de decisiones importantes que necesitamos tomar en nuestros días. ¿Por qué? Porque la decisión que usted y yo tomamos nos demuestra quiénes somos. Nuestras decisiones nos delatan. Lo que nosotros decidimos, lo que nosotros escogemos, nos dice, nos anuncia alrededor quiénes somos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Se sabe. No vaya a pensar que usted está caminando entre su familia, entre su vecindario, entre la comunidad de la fe. No vaya a pensar que usted está caminando sin que la gente sepa cuáles son sus decisiones. Nuestras decisiones nos delatan. Déjeme decirle algo. Nuestras decisiones secretas aún nos delatan. Nuestras decisiones compartidas, nuestras decisiones tomadas en privado, nuestras decisiones públicas son nuestra carta de presentación. Usted decide, usted se sabe quién es. Usted toma una decisión, usted se demuestra. Escuché una vez a mi abuelo decir: como te tratas, retratas. Como te tratas, retratas. Así como te tratas, así como te cuidas, evidentemente das una evidencia de tu decisión del cuidado. Si te peinaste, el mundo va a saber que te peinaste. Alguien dice amén a eso. Pero si en privado decidiste mirar el cepillo, aquellos que todavía lo usan, amén, y dejarlo sobre la coqueta o sobre el gavetero o sobre la cómoda o como le llames, y no peinarte, el mundo va a saber que saliste a la calle sin peinar. Hoy tengo que hacerles saber que a nosotros nos toca elegir. Diga conmigo elegir, querida iglesia. A nosotros nos toca elegir creer o no creer en las promesas de Dios. Eso es una decisión que usted tiene que tomar y que yo tengo que tomar. Sea que la tome en privado o sea que la tome en público. Si usted toma la decisión de creerle a Dios en privado sus promesas, evidentemente Tesalonicenses dice que se sabrá cuál es su decisión.
Pero si usted la toma en público, evidentemente también se sabrá que su decisión ha sido ejercida. Yo quiero que ustedes abran la Biblia conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer en los primeros versículos, aunque quiero resaltar en el versículo número 4, y se lo digo de antemano. No suelte la palabra del Señor, porque la vamos a continuar abriendo a las 12:21. El pastor abre por primera vez el primer versículo de esta hermosa ocasión. Dice la Biblia claramente lo siguiente, versículo número 1 de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso número 2: gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que permanecen en la vida o a la vida, pertenecen a la vida, debo decir, y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria o por su gloria y excelencia. Verso número 4. Por medio de las cuales nos ha dado, ayúdame iglesia, ¿qué dice ahí? Preciosas, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Alguien considera las promesas de Dios preciosas? A ver, preciosas y grandiosas. ¿Alguien las considera grandes, las promesas de Dios? Y grandiosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, ¿qué palabra dice ahí? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Interesante, amada iglesia, interesante. El versículo nos dice en primer lugar que tenemos que tener claro que por medio de los cuales el Señor nos ha dado promesas preciosas y grandiosas para que por ellas lleguemos a ser participantes de las cosas divinas, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Si vemos el versículo de otra forma, en primer lugar, aquí hay dos decisiones que cada uno de nosotros necesita tomar. En primer lugar, marco para ustedes, decidir en creer en las grandiosas y hermosas promesas del Señor. Esa es la primera decisión. El versículo me invita a mí a creer en las hermosas y grandiosas promesas del Señor. Pero la segunda decisión me invita a huir. Diga conmigo, huir. En primer lugar, hay promesas hermosas y grandiosas para mí. Usted detrás e íntimamente en su elección decidirá usted mismo. ¿Le creo a Dios o no le creo? Usted no se imagina la cantidad de gente que parados detrás de un mueble como este, hace unas semanas se hizo preguntas a ellos mismos. Y me imagino que más de uno tal vez llegó a este lugar y cambió su decisión. Más de uno llegó decidido. Pero es en la intimidad de cada una de nuestras vidas que usted y yo tenemos que hacer, según el versículo, dos cosas. En primer lugar, creerle a Dios de sus hermosas y grandiosas promesas. La segunda parte es la que no nos gusta. Cuando la Biblia dice huir, dice aquí claramente huir de la corrupción. ¿Saben qué? Esa palabra también ha sido sonada durante estas últimas semanas. Pero permítame frustrarlo, porque no voy a hablar de la corrupción que se ha hablado las últimas semanas. Voy a mencionar la palabra
para que cada cual piense y analice en su propia realidad de qué corrupción necesita huir. ¿De qué corrupción necesito huir? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, ¿qué palabra acabo de compartir con ustedes? ¿A causa de qué cosa, iglesia? Dígalo, por favor. De la concupiscencia. Para que podamos entender un poco acerca de esta palabra, la palabra concupiscencia. Más de uno de ustedes la ha leído y quizás ha sobrepasado el significado de esta realidad. Ahora yo quiero compartir con ustedes qué es lo que quiere decir concupiscencia. Empecemos por lo siguiente. Concupiscencia, oiga bien, en la moral católica, no estoy hablando ahora de la iglesia, sino de católico total, global, en la moral completa, es un deseo a los bienes terrenos y en especial un hábito desordenado de los placeres deshonestos. Esto se está poniendo un poquito más delicado. Porque el versículo está bonito, creerle a Dios. Cuando me toca a mí en mi intimidad, creerle a Dios todas sus grandísimas y hermosas promesas. Yo voy a votar por eso. Yo voy a creerle a Dios en eso. Pero en cambio, si al lado de esa decisión yo tomo la de ser seguidor de la concupiscencia, hay aquí una dicotomía, hay una batalla entre yo creerle a Dios que va a cumplir su promesa y mi corazón siga amarrado a las cosas de esta tierra. Y no solamente amarrado a las cosas de esta tierra, sino un especial apetito desordenado a los placeres deshonestos de esta tierra. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque la realidad es que vagamos entre creerle a la promesa. Yo voy a votar por la promesa, yo voy a confiar en la promesa. Mi decisión en el 2020 es creerle a Dios que si entrego mis diezmos, que si entrego mis ofrendas, Él, dice la promesa, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero la realidad es que mi deseo es seguir invirtiendo sin ofrendar. Mi deseo es seguir tomando decisiones sin confiar. Y me paso entre la realidad de mis deseos desordenados, de los placeres deshonestos. Porque honesto es creerle a Dios y cualquier cosa que sea lo contrario es deshonesto. A mis 4 hijos le tengo ya el oído, yo creo que ya fuera de la amplificación por tantas veces que se lo he repetido. Cada decisión trae una consecuencia. Y se lo repito y se lo repito y se lo repito. No hace mucho, sentados todos en la sala de mi casa, me tocó escucharlo a mí. Como tú dices, esa es tu consecuencia. Tomaste la decisión, papá, esta es tu consecuencia. Hay consecuencias positivas, le he enseñado. Pero hay consecuencias que por falta de detrás del momento íntimo de yo creerle a Dios. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? A ver, de yo creerle a Dios, he abandonado la oportunidad, la acción de obrar, de creerle a Dios, y he tenido que vivir las consecuencias. Como otros también han llegado a la intimidad de tomar una decisión, le han creído a Dios, han confiado en Dios y han visto las consecuencias positivas y bendecidas en su vida. Esa es la realidad de la vida. Life is about decisions and consequences. El término griego epitumía se traduce como deseos. Diga conmigo epitumía. Epitumía, deseos. Ahí cerquita en Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro,
capítulo 4. Yo quiero leerles a ustedes que dice allí el versículo número 1 en adelante: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra epitumía, para que usted tenga una visión, o usted pueda repasar, si ya conoce la palabra, de lo que refiere el griego a epitumía, se traduce como un deseo. Déjeme decirle algo: el deseo, la epitumía, es lo que nos lleva a nosotros a tomar la decisión. Sin deseo no hay una decisión. Nadie toma una decisión por tomarla. Algo surge en el corazón del ser humano que causa ese deseo, esa epitumía. Déjeme decirle algo: la palabra deseo en el contexto negativo la podemos evidentemente analizar y explotar a grandes rasgos, porque hay deseos que nos llevan a la concupiscencia, y el que decide por la concupiscencia verá las consecuencias de la concupiscencia. Pero déjeme decirle que epitumía es un deseo mayor, es un deseo genuino, es una pasión grande. No importa hacia dónde la dirijamos. Evidentemente, si la pasión va mal dirigida, tomaremos todas esas malas decisiones. Si nuestro deseo está bien dirigido, en base a la voluntad de Dios, veremos hermosas consecuencias en nuestra vida. Alguien que esté respirando, que le diga al pastor que está escuchando. Hablemos un poco de los deseos, porque no todos los deseos son malos. Inclusive Jesús, Lucas capítulo 22, verso 15. Por favor, vaya conmigo allí. Vemos la palabra epitumía con un intenso deseo del Señor. Dice el versículo número 14 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y Jesús habló. Imagínense ese momento. Estaban sentados ahí y Jesús habla. ¿Y saben lo que Jesús dijo? A ver si lo pueden leer conmigo. El verso número 15. ¿Cuánto, qué cosa? ¿Cuánto epitumía tenía de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Yo estoy hablando de los deseos de Jesús. Jesús tenía un intenso deseo, una gigantesca epitumía, un deseo mayor. Algo lo movía a tomar una decisión. Recuerden, los deseos nos llevan a tomar decisiones. El deseo de Jesús llevó a Jesús a tomar decisión. Decisión de padecer, ahí lo está anunciando, de padecer por ti y por mí. Esa epitumía movida por misericordia, ese deseo que cargaba nuestro Salvador en el corazón, lo llevó al Calvario, lo llevó a tomar esa decisión. Jesús pudo haberse escapado cuando por tercera vez preguntó a la turba: ¿a quién buscáis? Y cuando la turba contestó: a Jesús el Nazareno. Cada vez que Jesús, dice el Espíritu de profecía, cada vez que Jesús contestó: yo soy, el gran yo soy de los cielos, se estaba escuchando en la tierra. Y dijo: yo soy, y el Espíritu de profecía dice que caían como muertos en el suelo. Era el mejor momento para Jesús salir corriendo, no ser arrestado y no ser crucificado. Pero su epitumía, su deseo, lo llevó a una decisión. Y su deseo era tan grande que se veía sangrando en el Calvario. Su deseo era tan grande que se veía expirando en el Calvario. Su deseo era tan grande que los miró a tú y a mí, a ti y a mí, en aquel Getsemaní, y se levantó y dijo:
pasa de mí esta copa, pero mi deseo, mi epitomía, mi intenso deseo es que se cumpla tu voluntad. Hermanos queridos, hay que vivir así. No podemos seguir entre, bueno, decido o no decido. ¿Qué hago? ¿Qué están haciendo los otros? ¿Y tú por quién votaste? ¿Cuál fue tu decisión? En la intimidad, que es lo que trato de ilustrar con esta simple ventana de ilustración. En la intimidad, aquí cada cual va a decidir por cada cual. ¿La iglesia está escuchando al pastor? Si hay alguien aquí todavía recostado, en el más cristiano de la familia, tu deseo te va a llevar a una decisión. Iglesia amada, esos deseos eran tan firmes, tan claros, que como les dije, llevaron a Jesús a morir por nosotros. Nosotros necesitamos decidir, llenar la mente de la verdad divina. Tú y yo necesitamos tomar esa decisión. Ahora en el 2020, eso es lo que tenemos. El 21 no ha llegado y el 19 ya pasó. Hoy es el día de salvación. Íntima, privada, solitaria y solemnemente, a cada cual le va a tomar el momento de hacer su decisión. Hay gente que vive un cristianismo grupal. Si todos dicen eso, pues yo también creo. Y también viven molestias grupales. ¿Por qué es que están enojados aquí? Pues yo también me uno, no hay problema. Y eso fue lo que dijeron. Pues yo lo repito. Cuando mi Biblia dice, y la suya, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, cualquier cosa añadida proviene del enemigo. Mientras más larga, mientras más lo haga, tendrá usted más fortaleza, tendrá más claridad de mente para captar las cosas profundas del Señor. En la medida que los principios de la verdad se desarrollan en su vida diaria, será hecho cada vez más serio y vigoroso. Y cada vez que usted tenga que decidir por usted mismo en este año, que es el único que tenemos de frente, cada vez que usted tenga que decidir, ¿soy fiel o no soy fiel? Si usted le dice que sí al Señor, Dios lo premia. Y cuando tenga que tomar la próxima decisión que tiene que ver con su salud, usted decide por la voluntad del Señor, el Señor lo premia. Y cada decisión que nosotros tomamos, porque nuestros deseos le pedimos al Señor que nos los purifique. Cada decisión que nosotros tomemos nos va a hacer más fuerte para la próxima decisión. Nos va a poner más capaces para la próxima decisión. No vamos a seguir resbalando como cristianos mediocres por falta de tomar una decisión. ¿Usted quiere que se le hable del fin del tiempo? ¿O usted quiere brillar y testificar en el fin del tiempo? Hay una gran diferencia. Hay mucha gente que le encanta que le hablen del fin, hasta que tienen que tomar una decisión de cómo comportarse en el fin. Hasta que tienen que testificar en el tiempo del fin. Sí estamos viviendo, amada iglesia, el último tiempo. El tiempo cuando tendremos que tomar decisiones. Lo que cada uno de nosotros necesite hacer es entender que lo que bendecirá a la humanidad
es una vida espiritual sólida del pueblo de Dios. ¿Alguien está escuchando al pastor? El que está en armonía con Dios dependerá constantemente de Él para obtener fortaleza. El que está constantemente en armonía con Dios. Ese es el fortalecido. Pero el que decide aquí, o hace que decide, o le hace a creer a los demás que está aquí concentrado en su decisión. Recuerden que de Tesalonicenses ya se dijo que se conocerá. Es cuando llega el golpe, el azote de la vida, el duelo, la enfermedad, la falta de empleo, la angustia familiar, que se sabe quién decidió detrás de esa urna y qué decidió. A recibir, querida iglesia, abundante provisión del almacén de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son grandes y hermosas. ¿Alguien dice amén a eso? A recibir abundante provisión del almacén de Dios, podrá en el viaje de la vida, escúchame matrimonio, escúchame familia, escúchame joven, en el viaje de la vida andar como es digno del Señor, agradándole en todo, bendiciendo a sus semejantes y honrando a Dios con su ejemplo piadoso. El que decide por Dios en la intimidad de su casa, en la intimidad de su vida de oración, en la intimidad emocional, el mundo lo sabe porque camina bendiciendo, camina agradando, camina sirviendo, camina llevando a otros a tomar decisiones por Cristo. No podemos decir que el que decide por Cristo se mete debajo de la mesa. El que decide por Cristo, el mundo lo sabe. Aleluya. Usted es un personaje de influencia. Usted influye. Donde usted pisa es bendecido. Donde usted habla, donde usted calla, trae bendición. Necesitamos tomar una decisión. ¿Alguien cree en el espíritu de profecía aquí? El espíritu de profecía dice lo siguiente: la obra de nuestra vida debiera consistir ¿en qué cosa dice aquí? En avanzar, por si hay alguien estancado hoy. La obra de nuestra vida debiera consistir ¿en qué, iglesia? En avanzar constantemente para alcanzar la perfección del carácter cristiano. Esforzándonos siempre, no unos días sí, otros no, por conformarnos a la voluntad de Dios. Los esfuerzos iniciados en la tierra continuarán, oiga bien, por toda la eternidad. Los adelantos hechos aquí en King nos pertenecerán cuando entremos en la vida futura. Las decisiones empiezan aquí y ahora. Y las decisiones que tomemos, por los deseos que traigamos, porque los deseos nos llevan a tomar decisiones. La epitomía que hay en tu corazón te va a llevar a tomar decisiones. Las decisiones que tomemos aquí nos van a acompañar en la vida futura. Así que, si hay un esposo bendiciendo a su esposa, un padre bendiciendo a sus hijos, desde ahora, prepárese que va a haber mayor bendición en la patria celestial. ¿Amén, iglesia? De igual forma, lo contrario, si hay ausencia de eso ahora, diría, si estuviera viva Gloria Virgen Rivera Coto, mi abuela materna: no te vistas
que no vas. Y si quieres la segunda parte, usted va con los que se quedan. Es una realidad. Es una realidad. Los que son, iglesia amada, participantes de la humildad, la pureza, el amor de Cristo, se gozarán en Dios y esparcirán la luz y la alegría en todo su alrededor. El que toma una decisión por Cristo en la intimidad de su vida trae gozo, alegría. No cabe que el que toma una decisión por Cristo esté oprimiendo a los demás, esté acosando a los demás, esté deprimiendo a los demás. Eso no aplica en la realidad. El que vive dependiendo de Dios en la intimidad, el que dice mi corazón te pertenece. ¿Dónde he hecho mi corazón hoy? Aquí es, muy bien, íntegro hacia Cristo. Aquí está completo mi corazón, íntegro hacia ti, Señor. Ese se refleja en la vida cotidiana. Se le nota, bendice, atrae, ayuda, sirve. El espíritu de profecía dice el pensamiento de que Cristo murió para conseguirnos el don de la vida eterna. Basta para poder poner de manifiesto en nuestro corazón la gratitud más sincera y ferviente y obtener de nuestros labios la alabanza más entusiasta. En otras palabras, el que decide por Cristo, el que le cree sus promesas, el que sabe que sus promesas son grandes, hermosas, el que dice sí a Jesús en la intimidad de su vida devocional, es un elemento de gozo y de bendición. ¿No le dijo a usted hoy cuando lo vio? Feliz sábado, aquí estoy, otra vez. No agarró el boletín y dijo, ay mi madre, otra vez el pastor hasta la 1 de la tarde. No, ese que decidió tranquilo, en la casa, tranquila en la casa, voy a la casa del Señor, voy a recibir bendición en la casa del Señor. Cuando lo vimos en el recibidor de la casa del Señor, radiaba el gozo de un creyente que venía a alabar el nombre del Señor. De Tesalonicenses se decía, los conocemos, se saben sus decisiones. Iglesia amada, las promesas de Dios son ricas. ¿Quién dice amén a eso? Las promesas de Dios son plenas. Las promesas de Dios son gratuitas. ¿Algún hispano que diga amén a eso? Los hispanos nos encantan las cosas gratis. ¿Sí o no? No se hagan. Los conozco. Soy uno de ustedes. Cualquiera que en la fortaleza de Cristo cumpla con los requisitos. Y aquí hay que hacer un alto, pero pastor, otro alto. No, mire, ya son las 1:49. El pastor va a predicar el sermón completo. Yo vengo orando en casa por este encuentro. Y como yo no vengo a entretenerte, sino a cumplir la responsabilidad de bendecirte. Amén, iglesia. Yo tengo que dar lo que el Señor primero me bendijo a mí. Y como he sido altamente bendecido, quiero bendecir tu corazón. El espíritu de profecía dice aquí, cualquiera que en la fortaleza de Cristo cumpla con los requisitos. ¿Cuál es el requisito de la lectura bíblica leída magistralmente por el pastor Alfredo Gaona? Huir de la corrupción. Una cosa es creerle a la promesa
Esa es mi primera decisión de Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Creerle a que las promesas son grandiosas y son hermosas. Pero la segunda decisión es huir de la corrupción, huir de la concupiscencia. No puede haber concupiscencia en mi corazón y espacio para la voluntad de Dios. Si mi epitomía, mi deseo me lleva a decirle: Dios, que se cumpla tu voluntad en mi vida, escríbalo, usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. La voluntad de Dios siempre nos conviene. Nunca dude de la voluntad de Dios. Es impresionante pensar cómo lo que para ti, para mí es, pero ¿y cómo? ¿Cómo pasó todo esto? Dios torna a los que le aman cualquier desgracia, cualquier dolor, cualquier angustia que tú y yo no sabemos procesar. Dios la torna porque te ama en una gran bendición. Pero usted y yo necesitamos desear y desear que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Y deseando, de camino a cada decisión, mi deseo me lleva aquí, huyendo de la corrupción, huyendo de la concupiscencia. Y le digo: Señor, mi decisión hoy aquí en la intimidad es que Cristo sea soberano en mi vida. Usted va a caminar feliz. Se lo aseguro, va a caminar feliz. Podrá reclamar si huye de la concupiscencia. Podrá reclamar estas promesas con toda su riqueza y bendición propia. Última cita del espíritu de profecía. Y prepárate que te voy a llamar. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Mientras nuestro Salvador previene a sus seguidores con la advertencia: sin mí nada podéis hacer, ha unido a ella para nuestro estímulo la grata seguridad. ¿Qué dice ahí? El que esté en mí y yo en él, ¿qué dice la Biblia? ¿Lleva qué cosa? Mucho fruto. Así que cuando el Señor nos da la advertencia: sin mí nada podéis hacer, recuerde poner al otro lado del corazón que el que está en él y él en ti, este lleva mucho fruto. Les dije que será mi última cita en el mensaje. Este es mi último verso bíblico. Alguien que diga amén. ¿Le sigo o no le sigo? Bueno, ya aquí pronto se acaba el mensaje. Último versículo. ¿Alguien recibió bendición en esta mañana? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. Oye, King, por lo cual, hermanos de King, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Y qué otra cosa? Voy a leerlo otra vez. Hermanos de King, tanto más procurad hacer, ahí a medias, con las fuerzas que te quedan, con ahí un poquito. No, ahí no dice eso. Y mucho menos en este año de decisión. Por aquellos que pensaban que el 2000 no iba a llegar, ya pasaron 20 años. Los que pensaban que el 2000 no iba a llegar. Los que se equivocaron 3 semanas en enero del año 2000, todavía escribiendo 1999. Ya han pasado 20 años. Los que escucharon en algún momento el 2K,
eso es historia antigua. Estamos en el año de decisión. Por lo cual, hermanos de King, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿A qué fue lo que Dios te llamó? No lo que tú acá detrás de la decisión dices, bueno, Señor, yo creo que yo voy a hacer esto para ti en nombre de esto, y cuando yo salga por ahí para allá, todo el mundo se va a enterar de esto. No. Pregúntale al Señor a qué fue lo que te llamó. Y cuando te lo confirme, sé obediente. Su voluntad es buena y perfecta. Y ahí en la intimidad, que tu deseo sea, tu epitomía sea, que la voluntad de Dios sea soberana en tu vida. Levántate de ahí, cumple con firmeza la vocación, pero elige bien. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Eso dice la Biblia. ¿Haciendo qué cosa? Lo que me dé la gana. Por eso es que seguimos con los moretones. Por eso es que seguimos tropezando. Porque le pasamos por el lado. Ahí es que se toman las decisiones con el Señor. No, yo estoy muy ocupado. Y a todos nos va a llegar el momento. A diferencia de la publicidad, antes de ir a tomar la decisión, Dios es tan bueno que ya nos dijo cuáles son las consecuencias. Antes de saber, si Dios te llamó a algo, cúmplelo. No tú te llamaste a ti mismo. Cumple tu vocación. Elige bien. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ese siempre va a ganar. ¿Alguien dice amén a eso? Ese siempre va a ganar. Ese es el que pone y quita reyes. Ese es el que nos dijo: oren por los que gobiernan. Ahí se acabó mi conclusión de lo más cercano a lo que hemos vivido. Se acabó. Ahora yo quiero llamarte en el nombre del Señor. Ven al altar y dile al Señor: quiero empezar hoy. Quiero empezar hoy a meterme detrás de la urna de tomar una decisión entre tú y yo. Y si hay alguien que no tiene el deseo, pídele el deseo a Dios. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dile: pon, Señor, epitomía santa en mi corazón. Pon deseos nobles en mi corazón. ¿Quién es el primero que hoy no quiere salir de la iglesia y pasando al frente dice: yo quiero? Dios te bendiga. Yo quiero empezar hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Iván. Acérquense. Dios me la bendiga, hermana Mercedes. Acérquense. Yo los estoy llamando al altar. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Eso es lo único que le está. Ya yo llegué. Señor, yo quiero empezar hoy a tomar decisiones serias contigo. Ven, acércate y dame espacio. Dame espacio en las avenidas de la bendición. No me tranques la avenida. Llena el altar, pero no me tranques las avenidas. Las avenidas tienen que fluir. Acércate, que hay espacio. Acércate. Acércate. Miren qué sencillo es esto. O hay que tomar una decisión. Bueno, ya el 2019 se acabó. El 21 no sabremos si vendrá. Aquí nadie tiene seguro eso. Pero si este es el momento de yo empezar a tomar decisión, Señor, cámbiame el deseo. ¿Sabe por qué?
porque en base al deseo tomaremos decisiones. Usted desea una guagüita Volkswagen, desea esa guagüita Volky, desea, la va a comprar, va a terminar comprándola. Que nuestra epitomía sea consagrada al Señor. Hay deseo aquí de un esposo ser feliz con su esposa. ¿Hay algún deseo? Miren mi mano. Yo quiero seguir siendo feliz. Hay una esposa queriendo seguir siendo feliz con su esposo. Enséñeme su mano. Hay un padre, una madre que quiere ver sus hijos salvos en Cristo. Levánteme la mano. Esos son buenos deseos. Cuando estés aquí decidiendo, los padres preocupados por los hijos, levanta la mano e intercede. Aquí. Esta es mi decisión, Señor. Si yo decido aquí, le arranco el cuello. Pero si yo decido aquí, es mejor interceder por él. Quédate ahí. Hoy vinimos a la iglesia y hemos escuchado que el tiempo se acaba y que hay decisiones que tomar. Va más allá de lo que pasa en Los Pinos, en Ciudad de México, en La Fortaleza, en San Juan de Puerto Rico, en la Casa Blanca, en Washington. Va más allá. Vamos a orar. Querido Padre, queremos epitomía de la buena. Deseos consagrados, anhelos purificados por Jehová. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea dirigido por ti, para que nuestras decisiones sean certeras, para que nuestro corazón decida siempre por las promesas hermosas y grandiosas que hay en tu palabra. No queremos concupiscencia en nuestras vidas. Arráncala, Señor, en esta hora. No queremos nada de lo que corresponda a la corrupción espiritual. Queremos ser hijos e hijas que testifican de un Dios bueno, de un Dios que protege, de un Dios que hasta ahora, Señor, tu misericordia es buena. Hasta ahora nos tiene aquí de pie. Ten misericordia de tu pueblo. Confúndenos en tus brazos de amor, que sintamos la fuerza del carpintero. Y ayúdanos, oh buen Padre, a seguir dependiendo. Y cada vez que nos paremos detrás del lugar íntimo y solemne de tomar una decisión, podamos decir: que se cumpla tu voluntad. No la mía, la tuya, oh Jehová. A los que han pasado al frente, Señor, certifícales que este es el primer día de las mejores decisiones que tomarán el resto de su vida. Sácalos de aquí felices, no tan solo los que están aquí en el altar, sino todos los que están en este santuario y a los que nos ven a lo ancho y largo de la transmisión. Que hoy empiecen las buenas decisiones. Que nuestro voto de corazón sea para Cristo. Que esperemos en Él, que confiemos que Él hará. Y que la promesa más grande, Señor, se cumpla en nuestros días. Que el cielo se abra y por fin vayamos contigo a casa. Acompáñanos el resto de las horas sagradas. Y gracias, que aunque estuvimos lejos del edificio toda la semana, hoy salimos a esta hora y bendecidos de la casa del Señor. Es en el nombre de Jesús que cerramos esta reunión de bendición. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice:
Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, decide por Él. Dile, decide siempre por Él. Que el Señor me los bendiga, es nuestro deseo y es nuestra oración.